conveniente. Entonces empecemos de una vez, con eso puedes participar en esta primera media hora. Ok, gracias. No, con gusto. Bueno, nos va a compartir pantalla, empezamos a hablar de lo que nos compete esta sesión. Si recuerdan, la semana anterior estuvimos hablando, buenas noches a quienes se están uniendo. La semana anterior estuvimos hablando acerca de imagen corporativa, de lo que significaba diseñar una pieza gráfica que representara mi proyecto, marca, empresa, etcétera. Y llegamos hasta abstracción y significación, ¿no? Cómo puedo extraer de una imagen determinada o de un elemento que me resulte a mí representativo, cómo puedo extraer una serie de geometrías, de formas y hacer que esas formas finalmente signifiquen o carguen un significado que yo desee que haga o que represente esa geometría. El tema a continuación es el color. A alguien, y me disculpan, no recuerdo el nombre y no sé si nos acompaña, alguien nos dijo que era psicóloga y que no íbamos a hablar un poquito de psicología del color, pero no recuerdo quién fue, me disculpan. Buenas noches. Buenas Estoy noches. con Mireya Murcia Quintero. Hola, Mireya. ¿Tú? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Bueno, Mireya, aquí tú me vas a echar una mano con algunos conceptos. Yo voy a contarles, cuando empezamos a hablar de color, qué dice lo que yo sé o conozco acerca de la psicología del color, que es lo que, pues, digamos, nos enseñan en diseño, pero espero que tú puedas aportarnos algo más desde tu conocimiento. Claro que sí, aunque es muy amplio el concepto de lo que es psicología del color y cromática, trataré pues de pronto de poderles colaborar y pues es muy importante porque de ahí radica que atraigamos o traigamos esos clientes que tanto queremos precisamente para poder hacer algo comercial muy importante. Entonces la Sí, psicología nos llama a eso. perfecto. Así que cualquier aporte de tu parte, bienvenido es. Entonces, bueno, ¿a qué hace referencia ese término de psicología del color? Nos indica, como nos acaba de decir Mireya, que de acuerdo a varios estudios y, bueno, diferentes tipos de tabulación que se han hecho desde esa área, desde la psicología, se ha venido determinando que los colores tienen cierto significado para la mayoría de personas. Yo decía en la sesión anterior, y con esto iba cerrando la semana pasada, que disculpándome con los psicólogos, y por eso terminamos hablando con Mireya, disculpándome con ellos, estas áreas de psicología y en general las ciencias humanas, pues, digamos, son muy subjetivas en algunas consideraciones. No son del todo precisas en muchas de ellas. Y el caso del color es una de esas, digamos, de esos campos en los que no todos los textos se ponen de acuerdo. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de psicología del color, lo que nos indican estos textos es qué sensaciones genera en el común de las personas determinado color. Entonces, la imagen que les estoy mostrando en este momento nos muestra algunas de esas sensaciones que supuestamente generan esos colores en las personas, que si vemos el rojo, eso nos generará excitación, fuerza, amor, energía. Ok, pero por ejemplo, ese concepto de energía, hay muchos otros textos que dicen que resulta más energizante el color naranja que el color rojo, por ejemplo. O algunos dicen que es más confiable el negro, otros dicen que es más confiable el blanco, otros dicen que es más confiable el azul. Entonces, finalmente, un consenso definitivo no lo encuentro, ¿sí? Por lo menos de mi parte, no lo he encontrado, no creo que exista un consenso definitivo. Finalmente, cada estudio se basa en ciertos parámetros y de acuerdo a esos parámetros obtiene unos resultados. El tema es, habría que consultar a 7.800 millones de humanos para poder llegar a un consenso de qué significa para la mayoría determinado color. Y está difícil el tema. Entonces, digamos que algunas de esas significantes, algunas de esas sensaciones que puede generar un color u otro,
sí o sí debemos aceptar que son ciertas porque o por factores culturales o por simples factores físicos es indudable que así es. Como por ejemplo, pensar en que el color rojo nos represente peligro. Es indudable que el color rojo va a representar peligro por dos razones, especialmente que culturalmente se ha utilizado para representar esos elementos que significan peligro, señales de alerta, etcétera, etcétera, se representan con ese color. Es decir, culturalmente todos hemos aceptado que el color rojo significa peligro en ciertas expresiones, en ciertos medios, en ciertos iconos, pero eso tiene un significado y es porque físicamente la frecuencia de onda del color rojo hace que sea el color que más rápido viaja, por consiguiente es el primero que logramos percibir en cualquier espacio donde se presente. Si entramos a un cuarto lleno de color, pero hay elementos rojos, muy seguramente esos elementos rojos serán los que más nos llamen la atención y los primeros que logremos diferenciar entre todos los demás objetos. Por consiguiente, es lógico que ese color se utilice para representar peligro porque pretendemos mantenernos alerta al respecto y que en un espacio que pueda estar contaminado de muchos elementos, yo rápidamente pueda reconocer esas señales de peligro. Entonces, ese caso es sí o sí, digamos, ese caso no tendría demasiada discusión. Yo ¿Alguien te iba a podría decir? decir algo Claro. pues adicional como para que pudiéramos entender exactamente lo que tú dices es cierto. No todo es lo mismo, no todo el mundo siente lo mismo. Los colores lo que hacen es conectar a las personas con las marcas. Es como un look and feel, que es mira y siente. O sea, se Sí, expresa la entidad, la identidad de la marca, y eso es lo que de pronto atrae y crea una personalidad de una marca, más no que sea específicamente. Cuando tú hablas del color, lo que el color rojo es eso, peligro, pero atrae la atención a textos e imágenes. O sea, es lo primero que tú ves. Coca-Cola es uno que, imagínate, hace mucho tiempo está, más de 100 años, y eso es lo que hace, estimula a las personas para que tome una decisión rápida. Entonces, más que los sentimientos y emociones que las diferentes personas los tengan, es esas sensaciones que provocan cuando tienes cierto tipo de colores. Igual, las grandes marcas tienen su propia psicología del color precisamente para atraer a esos clientes mucho más rápido y tomen una decisión mucho más rápido. sí, claro, claro, porque digamos el color se tiene que integrar obviamente con la forma y entre ellos generan algún tipo algún tipo de armonía que lleve al usuario a identificar y reconocer más fácilmente esa marca y sentirse atraído hacia la marca. Ahora, el tema es, volviendo a lo que el texto nos dice acerca de esa psicología del color, es que finalmente sí debemos reconocer que los colores no representan lo mismo, es decir, cuando vemos un color de manera subjetiva, para unos puede representar una cosa u otra, pero el color sí nos genera sensaciones, ¿sí? Es difícil pensar, por ejemplo, que si yo veo una marca de frutas o de distribuidoras de alimentos naturales, la veo café, es difícil hacer esa relación de forma adecuada. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de frutas, verduras, el color café usualmente me lleva a un estado no muy saludable de esa fruta o verdura, mientras que el verde o el rojo me recordarán esos frutos en un estado óptimo. Entonces, que el verde represente, por ejemplo, naturaleza, frescura, pues de nuevo, lo orgánico, es así, efectivamente es natural que así sea. Y creo que no hay ningún texto que no diga que el verde representa naturaleza, obviamente. Pero eso significa que si mi producto tiene que ver con algo natural o orgánico, ¿yo tengo que usar el verde? No. Y ahí vamos a lo que nos dice Mireya. No necesariamente yo tengo que usar un color porque culturalmente ese color represente algo. No, el color tiene que entrar en juego con lo que yo quiero representar y con las formas con las que quiero representar ese algo. Por consiguiente, no necesariamente si mi producto y mi empresa es de productos orgánicos, la marca tiene que ser verde.
No, pero yo diría tampoco debería ser café, otra vez, porque instintivamente va a generar ciertas sensaciones que no quisiera yo generar desde la marca hacia el usuario. Pero, por ejemplo, en mi caso, si no me quiero apegar a lo establecido, a lo preestablecido, yo diría, ¿por qué no usar colores rosa, colores violeta? ¿Sí? Por ejemplo, no necesariamente tengo que pegarme al verde. Ahora, el tema es, las marcas sí han venido utilizando este tema de la psicología del color para tratar de generar algunas sensaciones en sus usuarios. Por ejemplo, si hablamos de por qué Ferrari es rojo, porque el rojo es un color que inspira sí o sí velocidad. De nuevo, por la misma física de ese color. Yo te Ahora, podría decir, dime. creo, a los compañeros, que en sí y muy generalmente es para manipulación. Eso es lo que nosotros podríamos dar a entender. ¿Por qué? Porque desde que se empezó a manejar la psicología, tanto para atraer al público, tanto en los comerciales, con los colores, con todo, y eso es lo que quiere realizar, que consumamos más, que hagamos más, que traigamos más. El verde en sí, lo que tú decías, tiene como un gran poder curativo, el cual hace pues, que el color sea más relajante a los humanos y podría estar sugiriendo estabilidad y resistencia, que es como lo que se podría ver, y ese verde pues también indica como un equilibrio y se indica que es bueno utilizarlo para que el mensaje que se va a proporcionar, el producto sea relajante y sea curativo o algo así. Correcto. Sí, 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 de acuerdo. Si yo quiero que mi marca represente relajación, frescura, tranquilidad, muy seguramente no usaría el rojo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias de nuevo, Mireya. Entonces, finalmente, para dar una conclusión a este pequeño tema, pues, obviamente esto es muy extenso, así como nos lo dijo Mireya hace un momento, esto es supremamente extenso y hay mucha documentación al respecto y muchísimos textos que abordan el tema y nos cuentan cómo entiende la mayoría de personas el color, pero no quiero ahondar demasiado en ese tema, que quería contarles, quería mostrarles pues que efectivamente las marcas hacen uso de esa psicología del color para tratar de reforzar lo que ellos quieren representar con su marca, pero al momento de ustedes tomar una decisión, está bien, consúltenlo, busquen qué puede representar para la mayoría de personas el color tal, el que yo quiero, el que me gusta. Me gustaría que mi marca fuera de tal color. ¿Qué puede representar ese color? Van a encontrar cierto consenso en algunos de esos conceptos o términos, Si tú me pero no se peguen a eso. permites, qué pena otra vez. Dime. Les extraje una información mínima, pero importante. No sé si te la podría pasar por Classroom para que nuestros compañeros, las personas que están en este curso precioso, las puedan ver y puedan también tener como una especie de ayuda. No es lo total de la información, pero sí es como lo más básico e importante que de pronto les pueda Pesa, servir para su ¿es logro. un PDF? ¿Es un PDF o algo así? Sí, yo se los podría enviar en PDF, ¿Y si quieres. pesaría mucho? Porque si no No, pesa no, mucho, no, no, te no pedí pesa el nada. favor de enviarlo por el grupo de WhatsApp. Así le llega a todos, no solamente Ah, a ok, ok, quienes perfecto, están aquí en este momento. perfecto, para que puedan tenerlo ahí, que les sirva de ayuda y seguir buscando. Sí, En Internet hay mucha información y tienen que saber cómo extraerlo. Sí es importante que las personas profesionales lo puedan hacer y pues lo que decía usted, de que el logo o lo que se vaya a realizar pueda ser una persona profesional porque pues es una ayuda mejor. sí, sí, efectivamente. Siempre la invitación de mi parte es esa, ¿no? En el momento en que el proyecto nos lo permita, lo ideal es profesionalizar cada una de las áreas de ese proyecto, empezando obviamente también por el diseño de mi marca y por todo el tema de diseño gráfico. Y me imagino, por ejemplo, que en tu caso, no lo sé, no soy, estoy muy alejado de la psicología, pero me imagino que también hay psicólogos que se especializan en este tema, ¿no? De las Sí, marcas, lo que representa para el usuario una cosa u otra, la es, expresión. es correcto porque hay, cuando yo estuve estudiando, muchos querían irse por ese sector
ya que hay que trabajar con las empresas, hay que trabajar con los emprendimientos, hay que trabajar. Entonces hay un vasto y pues muy amplio para poder trabajar con este servicio. Entonces, y a mí me gusta, me llama mucho la atención también. Psicología del consumidor, dice Andrea. Ah, ok, muchas gracias, Andrea. ¿Alguna especialización, maestría, alguna cosa en eso? Bueno, me imagino. Psicología del consumidor. Es interesante saber del tema, especialmente cuando hablamos de esto de thinking. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora, fuera de pensar en qué color utilizo, qué quiero que represente ese color, tengo que tener claro cómo representamos ese color. Y aquí llega la parte gruesa de lo que realmente el color va a significar en el uso que le dé para la marca. ¿Por qué? Resulta que yo puedo escoger el color que quiera, pero ese color debo hacer que se vea de manera uniforme en cualquier medio. Entonces voy a hablar ahora de teoría del color, distinto a psicología del color. Es decir, nos vamos a la parte física del color, cómo creamos colores de manera digital, cómo eh, creamos piezas a partir de ese color y cómo puedo hacer que esas piezas todas me muestren el color de manera uniforme. Entonces, primero veamos cómo se crea el color de manera digital. Para crear el color de manera digital, les voy a mostrar aquí una pequeña imagen que nos puede ayudar a representar algo que quiero. Esta imagen. Listo, finalmente el color. A ver, empecemos por el principio. ¿Por qué veo el color? ¿Por qué percibimos los colores? Pues gracias a la luz, ¿no? Si no hay luz, es imposible percibir color de manera alguna. Entonces, la luz básicamente es un conjunto de frecuencias que viajan a diferentes velocidades y en conjunto todas esas frecuencias integradas generan una luz blanca. Pero cuando esa luz interactúa con algún medio, ese medio va a absorber la luz, va a convertir parte de esa luz en otro tipo de energía, como energía calórica, por ejemplo, y otra parte de esa luz la va a rebotar, digamos, por decirlo en un término claro. Va a expulsar parte de esa luz que inicialmente absorbe. Esa luz que expulsa el objeto es el color, o determina el color con el cual yo percibo ese objeto. Entonces, si entendemos que en general el color es la luz que rebota sobre los elementos, vamos a entender cómo percibe nuestro ojo ese color, cómo identifica a partir de esa luz que llega a nuestra retina, cómo identifica los colores. Nuestro ojo tiene o interactúa con una serie de neuronas que se llaman bastones y conos. No recuerdo los valores, no recuerdo las cantidades exactas de unos y otros, pero más o menos tenemos 4 veces más bastones que conos. Los bastones determinan la intensidad de la luz. Los conos son los que identifican el color. Esos conos diferencian la luz en sus 3 principales espectros, que son o frecuencias, que son el rojo, el verde y el azul. Y por interacción entre esos conos y esos bastones, generamos o nuestro cerebro genera la percepción de toda la gama de colores que podemos percibir. Nuestro ojo no está especialmente hecho para percibir color, si bien tampoco es el más malo dentro del reino animal, pero no es para nada el mejor. Muchísimos animales perciben muchos más colores que nosotros. Digamos que nuestro ojo está habilitado para percibir más o menos 16 millones de colores. Más o menos. 16 millones de colores tienen ustedes, pero ¿dónde hay 16 millones de colores? O sea, si yo a duras penas reconozco 10, 12 colores tal vez, y eso no.
hablamos, y en un momento lo entenderán, hablamos de una amplia gama entre todo ese espectro y todas esas frecuencias de luz. Hay millones, millones y millones de posibles cambios de color. Y un pequeño cambio significa que el color ya no es igual uno al otro. Entonces, realmente la luz nos permite como 64 millones de posibles colores, de los cuales nuestro ojo identifica a lo sumo 16. Maldita sea. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono abierto? No sé si quieren hacer alguna observación. Entonces, bien, esto me lleva a, primero que todo, entender que nuestro ojo está más preparado para percibir cambios tonales que cambios de color. Es decir, nos resulta más fácil identificar cuando la luz cambia su intensidad, cuando hay más o menos luz, que percibir una pequeña diferencia entre dos colores. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando yo estoy pensando en el color para la marca, no necesariamente tengo que ser tan rígido en que el color sea absolutamente perfecto, pero tampoco puedo permitir que se desvíe tanto. ¿Y a qué me refiero con que sea perfecto o se desvíe? Entonces volvamos aquí a este programa de ilustración. Voy a darle color a este rectángulo que acabo de dibujar. Para darle color a este rectángulo voy a entrar, eso depende de cada herramienta, yo voy a entrar aquí a esta opción que tenemos disponible. Cuando entro a una herramienta digital a asignarle color a un objeto, usualmente vamos a encontrar 3 o 4 escalas diferentes con las cuales podemos asignar color. La primera escala y la principal hoy en día es la escala llamada RGB. ¿Qué es eso de RGB? Es una sigla. RGB significa rojo, verde y azul. Justamente las intensidades o las frecuencias primarias que identifica nuestro ojo. Como se sabía que esas eran la base de color que percibe el ojo a partir de la luz, pues cuando se quiso convertir el color en algo digital, cuando se quiso traducir a un lenguaje digital, pues se tomó la decisión de traducirlo exactamente en esas mismas 3 gamas, en esas mismas 3 frecuencias. Y estos se convirtieron en los colores primarios cuando hablamos de color digital: el rojo, el verde y el azul. Y esto se mide en algo llamado lúmenes. Y esos lúmenes tienen una variación de 0 a 255, con, por consiguiente, 256 posibles escalas. Esto quiere decir que cuando yo voy a crear un color de manera digital, lo que hago es determinar de 0 a 255 qué tanto de azul, qué tanto de verde y qué tanto de rojo tiene ese color que estoy buscando. La combinación de esos colores me va a generar cualquiera de esos posibles 64 millones de colores de los que les hablaba. Esto es exponencial, ¿no? 255 por 255 por 255 elevado a la 3. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo combinara un color con 255 de rojo, el máximo de rojo, y 255 de verde y nada de azul, ¿qué color creen ustedes que se generaría? Si mezcláramos el máximo de luz roja, el máximo de luz verde y no pusiéramos nada de luz azul, ¿qué color se crearía ahí? ¿Café? Café. ¿Qué otra Naranja. opinión? Naranja. Rojo con verde, naranja, café. ¿Qué otra posibilidad? Amarillo. ¿Quién dijo amarillo? Porque necesito saber quién dijo amarillo. ¿Quién dijo amarillo? Yo. ¿Edgar? Sí. ¿Algo que ver con el diseño gráfico? Mucho. Yo soy fotógrafo. Fotógrafo, listo. Claro, ahí está la explicación. Bueno, hasta mañana, profe, qué pena interrumpir. No, Judith, claro, ves luego la grabación.
Gracias. Linda, Feliz noche. mucho, igualmente. Gracias. Chao. Sí, Edgar tiene razón. El color que se crea es el color amarillo. Y dije que necesitaba saber quién había dado la respuesta, porque esa respuesta normalmente solo la dan de entrada, solamente la da alguien que esté directamente relacionado con este tema de lo visual, de la visualización y especialmente la visualización digital. Porque entiendo el por qué me dicen café o naranja, y es porque cuando pensamos en el color, normalmente nos acostumbramos a pensar en él como tintas. Y si yo mezclara una tinta roja con una tinta verde, muy seguramente sí crearía un color café, pero en este caso no estoy hablando de tintes, estoy hablando de luz. Entonces, si yo mezclo el máximo de luz roja con el máximo de luz verde y no pongo nada de luz azul, el resultado es el color amarillo. Este es el color resultante de esa mezcla. Ahora, si mezcláramos el máximo de rojo, nada de verde y el máximo de azul, ¿qué color nos podría dar? Máximo de rojo, nada de... esto era amarillo. Voy a escribir en inglés, ya les muestro por qué. Yellow. Ahora, máximo de rojo, rojo 255, nada de verde, verde 0 y máximo de azul 255. ¿Qué color se crea ahí? Rojo Naranja, y azul. no sé. Rojo y azul, naranja. Rojo y azul. Edgar, ¿qué color se crea ahí? El blanco. Blanco. No, tampoco es blanco. Magenta. 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 ¿Cuál es el color magenta? Es este color. Este es el color magenta. Sí, dirían quienes no conocen el término, dirían, eso es rosadito, ¿no? Rosadito, guayaba, un moradito clarito. Sí, eso es magenta. Y por último, si mezclamos, señor, 0 de rojo, 255 de verde y 255 de azul, ¿cuál será el color resultante? Nada de rojo, todo el verde y todo el azul. ¿Cuál será el color resultante? Verde y azul. Azul aguamarina. ¿No? ¿Cómo se llama ese color, Edgar? Cian. Correcto. Eso se llama cian. Perdón. Cian. Entonces veámoslo. Esto es 0 de rojo, 255 de verde y 255 de azul. Nos da el color cian. Si mezclo los tres al máximo, ¿sí? 255 de rojo, 255 de verde y 255 de azul, tenemos el blanco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de luz. Es la máxima intensidad de los tres colores en sus colores primarios. ¿Sí? Alguien nos escribió ahí. ¿Quién fue que escribió ahí? Que son los colores en los que se descompone la luz. Ahora, es la descomposición de la luz, Patricia. Sí, son los colores primarios en la descomposición de la luz. Ahora, la luz se descompone, es que el término ahí resulta confuso y no sé cuál es tu área de conocimiento y tu profesión, Patricia. Pero digamos que en el diseño uno entiende que cuando habla de descomponer la luz en colores, pues estoy hablando de los 64 millones de colores. Es en otras áreas, como en la física, donde sí se habla de estos colores primarios, donde la luz solo se descompone en 3 o 7 colores, como ocurre con el arco iris. Bueno, entonces sí, pero finalmente el color es eso, es descomposición de la luz, efectivamente. Entonces, si yo mezclo los tres colores primarios al descomponer esa luz en su máxima intensidad, pues el resultado será el blanco. Y si quito los cuatro colores, digamos, si dejo esto sin ninguna intensidad de ningún color, 0 de rojo, 0 de verde y 0 de azul, pues el resultado es negro, porque no hay luz.
Entonces, si mezclamos los tres al máximo, tenemos el blanco, y si dejamos los tres al mínimo en 0, tenemos el color negro. Siempre me confundo con las mayúsculas. El negro. ¿Por qué puse estos colores en inglés? Y aquí en este caso debería poner la K en mayúscula y no las otras. ¿Por qué? Porque esta es la base para los colores en los tintes. Puse el que no era, bueno, no importa. Esta es la escala de color para los tintes: cian, magenta, amarillo y negro. Si ustedes tienen impresora en su casa, o han tenido impresora, o han impreso en cualquier tipo de impresora, seguramente saben que las tintas de las impresoras comunes vienen en esa escala: cian, magenta, amarillo y negro. Y entonces ahí aparece la escala CMYK. Y es la otra escala que nos muestra este software, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué ocurre con esa escala de color. Tenemos aquí CMYK: cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, como en este caso estoy hablando de tintas, yo ya no me expreso en unidades como los lúmenes, sino me expreso en cantidades, en porcentaje. ¿Qué tanto porcentaje de cada color va a llevar ese elemento? ¿Por qué en porcentajes? Porque esto se va a traducir en algo físico, en que un aparato, por medio de unas boquillas, empieza a expulsar unas cantidades X de tintas. Entonces, necesito saber qué tanta tinta de cada uno de esos colores va a ser expulsada en cada uno de los puntos de impresión. Eso está determinado entonces por porcentajes de color. Vamos a comparar, no van a quedar exactamente iguales, pero vamos a comparar los colores CMYK con los colores RGB, teniendo más o menos el mismo color. Entonces, este será 0, 100, 0 y 0. Ok. Este será 100 de cian, 0 de magenta, 0 de amarillo, 0 de negro. Ok. Y este lo vamos a poner en 0 de cian, 0 de magenta, 0 de amarillo, 100 de negro. Listo. Ahí tenemos la comparación entre los colores cian, magenta, amarillo y negro en escalas RGB y en escala CMYK. Obviamente se ven mucho más intensos los colores CMYK. ¿Por qué? Ya voy a hacer la aclaración. ¿Para qué uso una escala u otra? ¿Para qué uso los CMYK o para qué uso la escala RGB? Como la escala RGB se fundamenta en el color a partir de la luz, es la escala que utilizamos cada vez que el color se va a representar en una pantalla, sea cual sea esa pantalla. Si es en una pantalla de computador, si es en un celular, si es en una tablet, si es en un televisor, si es en una pantalla de cine, si es en un reloj, si es en cualquier medio que genere el color de manera digital por medio de la tecnología que sea, LEDs, diodos, cátodos o el que sea, tendremos que expresar ese color en escalas RGB, cantidades de rojo, verde y azul para el color. Si esa pieza se va a imprimir y va a pasar a un sustrato físico, tendremos que referirnos al color en escala CMYK y ni siquiera solamente en escala CMYK. Ahí vamos a tener que tener en cuenta otros aspectos y otras escalas de las que hablaré en un momento. ¿Cuál es la otra escala que me muestra esta herramienta? Que aparece ahí como escala básica, la llamada escala HSB. Les muestro. Este HSB. La escala HSB, digamos que no viene tanto al caso, no es para que aprendan a usarla, pero para que se den una idea de qué es. Esto significa hue, saturación y valor. En inglés, ¿no? Hue, saturation and value. Ese hue hace referencia, y vean ustedes que está expresado en grados, porque hace referencia a una ubicación sobre el círculo cromático, entendiendo
que el círculo cromático en 0 grados empieza en rojo. Entonces, ¿qué es eso del círculo cromático? Probablemente en el colegio ustedes lo hicieron, ¿no? Alguna vez lo habrán hecho en expresión gráfica en su colegio. Pero les muestro por si nunca lo han visto. Esto es un círculo cromático. ¿Sí? Esto, una imagen grande, esta. Esto es un círculo cromático. Entonces es una gradación de color entre los diferentes tonos. No importa si estamos hablando de luz o estamos hablando de tintes, igual el círculo cromático empieza en el rojo. Y como todo círculo está dividido en 360 grados. Entonces el primer valor, ese hue, lo que me permite es determinar en qué escala de color me quiero mover, exactamente en qué frecuencias de color me quiero mover. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, irme por los verdes, estaré por los 120 grados. Si quiero irme por los azules, estaré en los 240 grados. El rojo está en los 0 o 360 grados. Por consiguiente, el cambio de ángulo en ese hue determina un cambio de color, obviamente. Entonces, supongamos que yo quiero un color verde. Entonces, en este caso, aquí en el programa le voy a decir que quiero moverme por los 120 grados. Y eso me va a dar un color verde. Y luego vienen el valor de saturación y el valor de valor. La saturación va a llevar de ese color a blanco, ¿sí? De ese color a blanco, entendiendo, la saturación se mueve en este cuadrito que ustedes ven aquí, se mueve aquí de izquierda a derecha. Es decir, del color máximo, el verde, hacia, vamos aclarando ese verde y hasta dejarlo en blanco con 0 de saturación. Y el valor lo oscurece. Si la saturación lo va aclarando, bajar la saturación lo va aclarando, bajar el valor lo va oscureciendo hasta donde 0 en valor es negro. Entonces yo con esos 3 valores puedo encontrar cualquier color, el que se me ocurra. Ahora, también todas las herramientas digitales, todas, no hay excepción, no he encontrado una que por algún lado no lo tenga, todas tienen este cuadrito al que llaman picker o selector de color simplemente. Entonces, si yo busco un color, yo puedo entrar aquí, moverme dentro de toda la escala cromática, decir, no, yo quiero irme por los naranjas, voy aquí por los naranjas y viendo un poquito más hacia el amarillo, no, más hacia el rojo más bien, y luego ya empiezo aquí a hacer clic en más o menos por qué tono busco, más claro, más oscuro, me cambié de color, más claro, más oscuro, un poquito más intenso, menos intenso, bueno, entonces yo digo, este color me gusta y ahí ya tengo la escala en las el valor, perdón, en las 3 escalas. Ese color que acabo de cliquear ahí al hacer clic en ese puntico, he escogido el color 229R78G19B en escala RGB, que en escala CMYK tiene un 3% de cian, 80% de magenta, 98% de amarillo y no tiene nada de negro, y está ubicado en 18 grados en el círculo cromático con 92% de saturación y 90% de valor. Entonces ahí tengo el valor de ese color en todas las escalas y además me da un dato adicional que es y esto se llama el valor hexadecimal del color, otra escala que debemos tener en cuenta. Entonces ya hablamos de RGB, CMYK que va en porcentajes, luego hablamos del HSV, este B realmente, normalmente es así, yo no sé por qué en Illustrator aparece el B larga, B, sí, como la llamen, porque ese value de valor viene, no sé qué traducción le habrán hecho en Illustrator realmente, pero es B de valor y ese valor es valor con V en español y en inglés. Entonces, bueno, la conozco así como HSV. Y esta otra escala es el valor hexadecimal. ¿Y qué es eso del valor hexadecimal? Es la forma que entienden los lenguajes de programación el color. Porque hoy en día, cuando yo más adelante les hablaré de diseño de sitios web, desarrollo de sitios web, qué necesitamos para hacer un sitio web, y ahí volveré a tocar un poquito este tema de los lenguajes que se utilizan para hacer web. Resulta que en un principio, cuando los primeros lenguajes de programación nacieron, era imposible expresar el color en una escala distinta y lo que se hizo fue crear un código que
fuera reconocido por todos los lenguajes de programación que permitiera generar color. Esto solamente se hizo importante cuando el color apareció en las pantallas por allá en los años 70. Antes no era nada importante el color en la programación. Cuando entonces empezamos a programar con colores, pues encontramos o desarrollan, no encontramos, yo no me puedo incluir, obviamente, yo ahí tampoco era, encontraron o desarrollaron un código, una serie de valores que permitían a esos lenguajes entender el color y a eso le llamaron la escala hexadecimal. ¿Y cómo se expresa esa escala hexadecimal? Eso tiene un código que está compuesto por 6 letras o números. Letras que van de la A a la F y números que van del 0 al 8. ¿Sí? Es un código de 6 dígitos entre los cuales pueden estar de la A a la F o del 0 al 8. ¿Y qué quiere decir esto? El 0, voy a ponerlo al contrario, 0 a 8 y A a F, me toca así, porque realmente es la escala. 0 es exactamente el mismo 0 en RGB, porque estos 6 dígitos representan los 2 primeros en la cantidad de rojo, los 2 siguientes la cantidad de verde y los 2 siguientes la cantidad de azul del color. Entonces, si yo quiero un color que no tenga absolutamente nada de rojo, yo digo que quiero un color 00 y ahí ya no tiene nada de rojo. Quiero que tenga un poquito de verde. ¿Qué es un poquito de verde? Pues me estaría moviendo en el 2, 3, 4, un valor medio de verde, 7, 8, y del 8 salto a la A, B. Entonces digamos que yo quiero, por ejemplo, un 6B. ¿Y cuánto quiero de azul? Quiero el máximo de azul. Entonces aquí voy a tener un color verde, un color azul, perdón, con algo de verde. Entonces voy a copiarlo y les muestro. 006BFF. Entonces pasémonos otra vez a Illustrator y voy a decirle que quiero el color 006BFF. Ok. Y tenemos un color azul con alguito de verde. Eso es la escala hexadecimal. No pretendo con esto que ustedes aprendan a digitar colores en escala hexadecimal, ni mucho menos, pero quería que la entendieran porque la van a ver cada vez que ustedes vean una herramienta que incluya color digital, van a ver esa escala hexadecimal. ¿Por qué? Porque se sigue utilizando. Entonces, cuando yo quiero referenciar el color, por ejemplo, en un sitio web, pues lo digito de esa manera. Lo que pasa es que los lenguajes hoy en día me permiten también indicar color en escala HSV, me permiten indicar color en escala RGB, todavía no en CMYK, porque el CMYK es para impresión, no para pantallas. Dime. Freddy, Dime. disculpa que te corrija, pero el 9 está incluido. O sea, la escala hexadecimal es un sistema que va del 0 hasta el número 16, pero al no ser compatible con el sistema, o sea, para representarlos, de cuando se llega al 9, se salta a la A. Ah, pues mira que eso no lo... Vale, muchas gracias, porque no lo sabía. Yo estaba, no he visto el primer color con el 9, pero pues si me dices que va hasta el 9, claro. Sí, o sea, el sistema, igual que lo que llega hasta el 8 es el sistema octal, o sea, una vez que se llega, de hecho, no llega al 8, sino llega al 7 y ahí salta o sea, es un sistema de numeración diferente. Entonces, el hexadecimal, como no es compatible seguir representando en un solo dígito el 11, por eso es que el 10 y el 11, por eso es que se salta A, B, C, o sea, para representar en un solo dígito. Para representar el 10, 11, 12, 13. Exactamente. Son de la A a la F. Toda la razón. Muchas gracias, porque claro, eso nos da sentido, porque aquí tenemos 10 dígitos y 6 letras, los 16 del hexadecimal. Exactamente. Ah, muchas gracias. Mire, yo le estaba enseñando algo mal a mis alumnos, ahora me toca corregirle a todos, decirle, no, esto va hasta el 9. ¿Quién me dijo? Perdón, ahí voy medio recordando nombres porque tras de que no los veo y soy bien malo para aprender nombres, ¿quién nos dijo? Fui yo, Edgar. Ah, Edgar. Ah, es que no te reconocí la voz, ya hablaste largo y no identifiqué la misma voz. Vale, Edgar, Vale. muchísimas gracias. No, muchas gracias. No te preocupes. Bien, entonces, pero bueno, el tema es, eso significa ese código siempre tiene, bueno, no siempre tiene 6 dígitos. Por ejemplo, si yo quiero el color blanco, ¿cómo sería el blanco? FF, 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 que es el máximo de verde, el máximo de rojo con el máximo de verde con el máximo de azul. Pero si el valor se repite, pues yo puedo simplificar esto como FFF. Y ya, esto
significa esto mismo. O 333 es exactamente igual a 33, 33, 33. ¿Sí? Entonces, pues se puede simplificar en algunos casos cuando el valor se repite. No, no siempre. E igual, repito, como lo importante es que entiendan el por qué aparece ese valor por aquí, qué significa esto. Aquí nunca va a aparecer con 3 dígitos. Si es blanco, aparecerá FF, FF, FF. Listo. Entonces, bueno, hay otras escalas, varias, hay otras formas de de determinar color de manera digital, perdón, pero pues no son tan comunes, no son tan conocidas y pues rara vez se encuentran en alguna herramienta. Pero hay un problema cuando hablamos de color frente a la imagen corporativa o a la marca o al mismo logo, y es el color. Es muy difícil lograr que se vea igual en todo lado. Es decir, es altísimamente probable que los colores que yo estoy percibiendo en mi monitor en este momento sean muy diferentes a los colores que ustedes están percibiendo en este momento en la pantalla, que sea que estén viendo esto. ¿Por qué? Porque depende de muchos aspectos, de el tipo de monitor que usen, de la tecnología que use ese monitor. Si, por ejemplo, lo estoy viendo en un televisor o lo veo en una pantalla de computador, en un monitor, se va a ver diferente. Y si lo veo en un celular, se va a ver diferente. Y si lo estoy viendo en un celular y el celular tiene pantalla con tecnología LED, se va a ver diferente a si el celular tiene pantalla con tecnología AMOLED. O si el celular, o si es un televisor de plasma, así es un televisor LED, así es un televisor de diodos y cátodos y no sé qué más cosas. El color se va a percibir de maneras muy, muy, muy diferentes. En cuanto a las pantallas, no hay mucho que hacer, porque, repito, depende de muchos factores, de la tarjeta de video que esté usando, si la está viendo en un monitor, en fin. Entonces, es imposible, literalmente es imposible, lograr que absolutamente todas las pantallas me muestren el color de la misma manera y pues nada, ahí yo no puedo hacer mayor cosa en cuanto a la visualización de ese color en pantalla, pero sí puedo hacer en cuanto a cómo se vea ese color cuando la aplicación sea física, cuando lo vaya a imprimir. ¿Por qué? Porque el CMYK, que es la escala que les digo que se utiliza para imprimir, tampoco me da la certeza de cómo se va a ver el color cuando se imprima. ¿Por qué no? Porque ahí ya depende de otros factores, depende de la máquina con la que se imprima, depende de las marcas de tinta que utilice, depende del sustrato sobre el cual imprima, depende de la temperatura a la que esté la impresora cuando esté imprimiendo, depende de una cantidad larguísima de factores. Entonces yo digo, es que mi logo, voy a coger aquí un círculo que va a ser mi logo para el ejemplo. Entonces yo quiero que mi logo sea habíamos hablado de un color naranja hacia los rojos, un poquito más intenso, tal vez por aquí, ok. Este es el color de mi logo. Yo dije que no usaran café, pero bueno. Es el color de mi logo. Y mando a imprimir esto y resulta que mando a imprimir, esto no lo hagan, no deberían hacerlo, ahorita voy a hablar de por qué, pero mando a imprimir 1000 volantes. Hoy en día nadie debería imprimir volantes, pero mando a imprimir 1000 volantes con él y en 200 de esos volantes el naranja se ve de una forma, en otros 200 se ve de otra, en otros 200 se ve de otra. Pasaba muchísimo. ¿Por qué? Ya les digo, porque hay muchísimos factores que entran en juego al momento de representar ese color. ¿Qué ocurre entonces? Que como eso sí se nos presenta desde hace décadas, que se imprime en color, hace mucho antes de que las pantallas surgieran, entonces obviamente encontraron los medios para que el color sea igual o por lo menos muy, muy cercano dentro de esa gama que nuestros ojos logran percibir cuando imprimimos esos colores. Y entonces aparecen otras escalas que son las escalas de color. ¿Dónde están esas escalas? Aquí, esperen, las abro aquí, modelos de color, no mentiras. Me tocó abrirla por acá por las librerías. Abramos las librerías de color. ¿Qué son estas librerías? Entonces, por ejemplo, tenemos esto, a lo que llamamos Pantone, Focaltone, Toyo, Trumatch. Todas estas son escalas de color preestablecida. Unas de las más utilizadas, de las más comunes son estas Pantone. Digamos que mundialmente es una de las escalas más utilizadas. Y dentro de esas Pantone, que también tenemos diferentes escalas de color,
vamos a utilizar esta CMYK Coated. La diferencia entre una y otra son los tipos de colores que hay porque estas escalas no son infinitas. El color, ya les dije, puede alcanzar hasta 64 millones de gamas posibles, pero estas escalas no, estas escalas tienen algunos cientos de colores dentro de cada una de ellas. ¿Qué ocurre entonces? Yo digo, bueno, no, realmente el color de mi marca es este color. Listo. Y ese color tiene un código y es el Pantone P3716C. Pantone P3716C. Entonces yo voy a buscar aquí el Pantone P3716C. Pantone P17, ¿qué? Me olvidé. ¿Cuál fue el que dije? Pantone P17, ¿qué? 37, perdón. 3716C. Resulta que ese es un color que está preestablecido por esa escala de color. ¿Y qué pasa con esa escala de color? Tengo dos factores que me ayudan a comprobar que ese color, siempre que se imprima, quede exactamente igual. Por un lado, que esos Pantone se pueden preparar en tintas. Yo puedo, hay muchísimas empresas que lo hacen, aquí en Colombia también hay empresas que lo hacen, que preparan esos colores. Entonces yo voy y le digo, necesito no sé, 200 mililitros de Pantone P3616C. Y ellos preparan exactamente ese color con todos los requerimientos que ese color tiene. Entonces, por un lado, yo puedo conseguir las tintas. Y por otro lado, hay algo que llama pantonera. Y la pantonera es básicamente como un librito que, pero porque aquí entré a donde, bueno, ya entré a una venta de pantoneras. Es un librito, o bueno, es en general un muestrario, ¿sí? Que me permite buscar esos colores. Entonces, vean, vienen libritos, vienen aquí como en abanicos, vienen también en, eso lo venden en varias presentaciones, ¿no? En general, todos ellos, sea cual sea la presentación, pues todos ellos son pantoneras. ¿Y qué hago con la pantonera? Pues que la pantonera contiene los mismos colores con los mismos códigos que están aquí. Entonces, cuando me entrega el impresor la muestra, me dice, mire, así le va a quedar la litografía de esas 1000 piezas que usted va a mandar a imprimir. Yo puedo coger la pantonera, busco el Pantone P3716C en la pantonera, lo pongo encima porque pues eso finalmente va a ser una tabletica con un color. Entonces pongo la pantonera encima del color que me está entregando el impresor y digo, sí, está exactamente igual, aprobado, mande las 1000 y como él ya mandó preparar la tinta Pantone, pues las 1000 van a salir igualitas. Entonces, cuando hablamos de impresión, sí tenemos manera de más o menos, porque esto tampoco es 100% infalible, no, pero de más o menos asegurarnos de que el color quede igual. Pero eso me lleva entonces a un problema serio cuando de diseño de logo se trata, y es, ¿y cómo usamos el color en ese logo? Ustedes pueden ser libres de usar el color que quieran y cuantos colores quieran, pero tienen que tener en cuenta una cosa. No imprimimos, cuando vamos a imprimir, no vamos a imprimir en escala CMYK. Eso es un problema porque ya les dije, no va a salir el mismo color. Lo podemos hacer, claro. Si mi marca todavía no es tan reconocida o si no me importa tanto si el naranja sale un poquito más oscurito, un poquito más clarito, bueno, yo mando a imprimir en escala CMYK y me quito el problema. Pero si yo quiero que ese color sea ese color siempre, tengo que mandar a hacer la tinta y eso ya genera un costo. Por consiguiente, si mi logo tiene un color, pues yo mando a hacer una tinta y listo. Pero si mi logo tiene 32 colores, pues me toca mandar a hacer 32 tintas. Se podrán imaginar el costo que eso acarrearía, por un lado. Si no las mando a hacer, entre más colores haya, pues más posibilidades de fallos hay, obviamente, por otro lado. Entonces, tampoco. Por otro lado, es importante cuando ustedes diseñen su logo, hablando de color, que sea cual sea el color o los colores que quieran utilizar, ese logo sí o sí debe tener una versión en negro o blanco y negro, positivo o negativo, que es que mi logo es esto con un texto que viene con una fuente X, pongamos aquí una fuente gruesita, esta fuente y esto aquí rotado y ampliado y no sé qué, y por acá tengo una
manchita, otra formita con otro color cualquiera. Entonces, listo, esto pueden tenerlo, todo lo que quieran ustedes lo pueden integrar en su imagen, pero esto debería tener una versión en blanco y negro, donde seguramente esto sería blanco, igual que esto sería blanco y esto sería negro. ¿Por qué necesito una versión de mi logo en blanco y negro? Porque hay aplicaciones donde el color no puedo utilizarlo. Ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero grabar en cuero esa marca? O en algún elemento, en madera. Quiero hacer un pirograbado en madera de mi marca. Imposible el color. El pirograbado queda un solo color, que es café. Ahí no hay forma. Que quiero mandar a hacer un sello seco de mi marca. Eso ya casi nadie lo usa, pero bueno, supongamos. El sello seco no hace uso del color, es solo positivo o negativo, hundiditos y saliditos, ¿sí? Eso es un repujado o un embebido, bueno, como lo quieran llamar. De nuevo, no puede usar el color. Además, cuando el diseño del logo parte digamos, de una expresión tan simple en cuanto al color como positivo o negativo, blanco y negro, eso me permite encontrar problemas en la geometría que el color puede distraer. Es decir, si, por ejemplo, este elemento tuviera, volvamos a ponerle un color X cualquiera, si este elemento tuviera un color X y estuviera de pronto aquí un poquito salido y este otro tuviera un color, otro azul, por ejemplo, más oscurito, ¿sí? Puede que yo no me dé cuenta cuando estoy haciendo uso del color de que aquí hay un error geométrico en la parte de abajo. Cuando esto se convierte en blanco y negro, entonces claramente me doy cuenta de que he mordisqueado el borde de la forma. Sí, claramente lo notamos. Entonces, este tipo de errores son más, bueno, error o intencional, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser un error, puede ser que esa sea la intención, pero lo puedo evidenciar mucho más fácil cuando no estoy haciendo uso del color, sino cuando tengo una expresión mínima de ese logo. Entonces, la primera recomendación es, no piensen primero en el color, piensen primero en ese proceso del que hablamos la semana anterior, el proceso de abstracción, significación, representación de lo que quiero y dibújenlo en lápiz. Fue mi invitación desde la semana anterior. Dibujen eso a lápiz, en lápiz negro. No se pongan a echarle colorcitos, no usen ningún tipo de tinte. Si lo quieren hacer de una digital, empiecenlo sin color. La decisión del color es posterior. Cuando la geometría me convence, ahí entro a jugar con el color, entonces a determinar esos colores. Y aún cuando ya estoy trabajando con el color, de nuevo la invitación es no usen demasiados colores, porque va a ser un problema serio al momento de imprimir. ¿Cómo funciona el tema de la impresión, por ejemplo, en litografía? Para quien no sepa. Para eso se hace algo que se llama quemar unas planchas. Y esas planchas dependen de la cantidad de colores que yo esté utilizando. Entre más colores tenga, pues posiblemente más planchas necesite para el momento de la impresión. Y eso es lo que realmente cuesta al momento de imprimir. Ustedes, si alguno de ustedes alguna vez ha mandado a imprimir unas tarjetas o alguna pieza gráfica, seguramente se habrán dado cuenta que si mando a imprimir 1000 o 2000 o 5000, la diferencia no es muy grande. Entonces me dicen, sí, 1000 le valen 200.000 pesos y 2000 le valen 230.000 pesos. Entonces, pero ¿cómo así que el doble y solo me sube un poquito? Porque es que realmente la impresión no cuesta mucho. Las tintas no son tan elevadamente caras. Y el proceso es muy rápido en la litografía, ¿no? El proceso es muy rápido. Entonces ellos no están cobrando ni, obviamente lo cobran, pero digamos que no le están agregando demasiado valor por depreciación de la máquina, tiempo de impresión o tinte. Están agregándole valor simplemente más por el papel, es más que por otras cosas. Lo que realmente cuesta son esas planchas iniciales de las que parte el proceso de impresión. Entonces, entre más colores haya, pues más cara me sale también la impresión porque más planchas necesito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O vamos más o menos claros con el tema? ¿Alguna aclaración, algún aporte? No. Permítanme un segundo entonces. Si hasta aquí vamos más o menos claros, voy a detener aquí la grabación porque ya se va terminando la hora y la inicio, con eso no me queda el corte. Entonces permítanme un segundo. Esto, gracias, ya. Esto con respecto al uso del color
en cuanto a la marca, entendiendo y abordándolo como excusa, pues la presentación de cómo podemos obtener ese color por medios digitales. Si no hay preguntas, entonces continúo con el siguiente tema y es, vamos a empezar a utilizar herramientas que me permitan trabajar con esas piezas gráficas, porque doy por hecho que la mayoría de ustedes no conocen ninguna herramienta en la que finalmente pueda hacer ese logo. Entonces, listo, todo lo harán a mano, ok, pero y en el momento en que yo lo quiera llevar a algo digital que es indispensable, no puedo quedarme con el logo hecho a mano. Entonces, ¿qué herramienta utilizo? Y ahí entonces entramos en otro campo y es diferenciar lo que llamamos dibujo vectorial con imagen digital. ¿Qué es esto de dibujo vectorial y qué es esto de imagen digital? Ahí voy a dejarlo el día de hoy. Voy a explicarles la diferencia entre estos dos términos, conceptos, entre estos dos tipos de trabajo y de archivo. Y la próxima semana vamos a ver herramientas de uno y otro. Cuando hablamos de dibujo vectorial, este programa que estoy utilizando aquí, que se llama Illustrator, es un programa de dibujo vectorial. Entonces voy a dejar aquí un circulito y voy a darle un color a ese circulito. Listo, este color y le vamos a dejar una línea de contorno gruesita en color negro. Y voy a abrir otro programa que se llama Photoshop. Y en Photoshop voy a hacer más o menos lo mismo. Voy a hacer también un círculo con un color X y una línea de contorno. Entonces veamos qué color utilicé aquí. RGB 2411297. Ok, aquí voy a crear un archivo nuevo que mida en píxeles, supongamos 800 por 800 píxeles, ok. Y vamos a dibujar un círculo, ok. Y ese círculo va a tener de relleno. Ay, perdón. Listo. ¿Cómo era? 200. No, este no es. 23, 113, 23, 113, 98. Yo había tomado otro color. Bueno, 23, 113, 98. Ok. Listo. Y su contorno. Ok, dejémoslo ahí. Y rastericemos esto. Ok. Tenemos dos círculos más o menos iguales en un lado y en otro. ¿Qué pasa si aquí en Illustrator yo me voy acercando a ese círculo? Entonces me voy a empezar a acercar al círculo. Me voy acercando, démosle un color, un grosor un poquito menor al 0,02. Listo, y me voy acercando, No importa cuánto me acerque, esto me seguirá mostrando que es una curva. ¿Sí? Son curvas, es un círculo, es una circunferencia y sin importar cuánto me acerque, pues él simplemente me está mostrando la forma que tengo ahí dibujada. Veamos qué pasa con la imagen. Cuando empiezo a acercarme en la imagen, el tema es distinto. Empiezan a aparecer unos puntitos. ¿Cómo se llaman esos puntos? ¿Alguien sabe cómo se llaman estos puntos que estamos viendo ahora? Píxeles. 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 Píxeles, exactamente. Aparecieron los llamados píxeles. Primera diferencia entre una imagen y un vector. El vector es calculado de manera geométrica. Es decir, cuando yo tengo un círculo dibujado, tengo un círculo y ese círculo lo está calculando el procesador a partir de cálculos geométricos y su forma depende de unos parámetros. Tengo una dimensión, tenemos seguramente, si el círculo no está completo, sino si es un segmento, tendré un ángulo, en fin, digamos que hay parámetros que determinan esa geometría. ¿Qué pasa cuando estoy hablando de la imagen? Aquí esto ya no es un parámetro el que lo determina, es una secuencia de puntitos llamados píxeles que componen finalmente una matriz y esa matriz es la que determina lo que estoy viendo en pantalla. ¿Por qué entonces podemos usar uno u otro? Diríamos, bueno, pero entonces, pues fácil, hagamos todo vectorial. ¿Por qué?
Porque lo vectorial tiene una gran ventaja y es que se puede escalar. Yo puedo hacer este círculo tan grande como quiera, lo puedo ampliar cuantas veces quiera y nunca dejará de ser un círculo, ¿sí? Siempre va a seguir siendo un círculo y me acerco y seguirá siendo circunferencia por todos sus contornos. ¿Qué pasa con esta forma si la achicamos o si la... A ver si me deja achicarlo porque no me está dejando el control T. Esto no me está dejando modificarlo. Transformar, transformar, transformar. Se me perdió la herramienta de transformación en Photoshop y el control T no me está funcionando. Bueno, no importa, hagámoslo de nuevo. Bueno, voy a cambiar el tamaño de la imagen y voy a hacer este círculo pequeñito, pequeñito. Digamos que mida 60 por 60 píxeles. Ok. Y ahora voy a ampliar el tamaño del lienzo a 800 por 800. Si este círculo pequeñito, pequeñito que tenemos aquí, lo ampliamos, ahora sí me dejó. Miren lo que ocurre cuando lo hago un poco más grande. De nuevo, se deformó. ¿Por qué? Porque la imagen, como les digo, no la está calculando geométricamente. La imagen está calculada es por esa matriz de puntos. Y si esa matriz de puntos es muy pequeña, significa que tiene muy poquita información. Si yo trato de hacer eso más grande, esa información, programas como Photoshop tratan de regenerar en algo la poca información que tiene para mostrarla más grande, pero finalmente pues no va a lograr un buen resultado. Entonces, eso me lleva a una primera gran diferencia entre lo vectorial y lo digital, y es que lo vectorial es escalable. La imagen digital no es escalable. Pero hay un problema para hacer todo vectorial, porque entonces hagamos todas nuestras piezas gráficas vectoriales y así yo las puedo agrandar cuantas veces quiera, porque es un problema que no sea escalable, porque si yo llego a hacer mi pieza chiquitita, por ejemplo, estoy pensando en mi logo y lo hago pequeñitico y después resulta que necesito ampliarlo y no puedo ampliarlo, pues entonces me toca volverlo a hacer más grande o no, si lo he hecho vectorial, no hay problema, yo puedo usar ese logo en una tarjeta tan chiquito como lo necesite, ¿cierto? Para una tarjeta de presentación o lo puedo usar tan grande como lo necesite para una valla. ¿Sí? Y es exactamente la misma forma, no tengo ningún inconveniente. Pero si no lo hubiera hecho vectorial, sino que lo hubiera hecho como imagen y lo hubiera hecho pequeñito, pequeñito, ahí sí tendría un problema. No podría escalarlo, me tocaría volverlo a hacer ya de un tamaño más amplio. Pero entonces lo vectorial también tiene un problema frente a la imagen y es la dificultad de lograr una imagen compleja, porque justamente esa capacidad que tiene esto de ser calculado geométricamente hace que sea bastante complejo obtener una ilustración complicada. Hay grandes artistas que con herramientas vectoriales hacen unas ilustraciones impresionantes. Entonces ustedes pueden buscar, por ejemplo, ilustración vectorial y van a encontrar ejemplos increíbles de dibujos hechos con herramientas de dibujo vectorial, pero finalmente, por buenos que sean, pues no dejan de ser dibujos, ¿sí? Así sea muy, muy bueno, no dejan de ser dibujos y están delimitados es por pequeñas manchas de color. Entonces, si yo quiero algo realista, pues por ahora nada le va a ganar a una foto. Y las fotos, sí o sí, son imágenes digitales. Bueno, hoy en día son imágenes digitales, ¿no? Hace algunos años, pues no, porque las fotos podían ser físicas, eran físicas, ¿no? Y pasaban por un sustrato físico. Hoy en día, pues, con excepción de algunos usos muy específicos, la fotografía en general es digital. Entonces, si yo quiero capturar un momento, pues, ¿qué es lo más fácil? Sacar el celular y tomar la foto. Pues ahí quedó ese momento capturado como imagen digital, no quedó capturado como vector, ni conozco ninguna cámara que tenga la capacidad de interpretar esa escena y convertirla en vectores. Además, porque lograr una escena complicada con vectores significa el uso de muchas formitas. O
sea, todo esto, ustedes lo verán aquí, son formas. Esto es una forma que tiene un color, esta es otra forma con otro color, esta es otra forma. Entonces, entre más complicada sea la representación, la ilustración, quiere decir que más manchitas tengo. Por consiguiente, más formas componen esa ilustración. Y entre más formas hay, pues más pesa el archivo y más difícil es de procesar para cualquier dispositivo, sea computador, sea celular, tablet, lo que sea, pues es mucho más complicado. Entonces, es imposible al día de hoy que una cámara capture de manera vectorial un momento. Sí o sí tenemos que estar apegados todavía a la imagen digital. Por eso, las cámaras lo que tratan de hacer, por lo menos los celulares, por ejemplo, lo que tratan de hacer para convencer a la gente de que este es el celular que usted necesita, es aumentarle un término de megapíxeles a la cámara. Entonces dice, este celular viene con cámara de 64 megapíxeles, de 16 megapíxeles, de 32 megapíxeles. ¿Y qué es eso de los megapíxeles? Básicamente determina algo a lo que llamamos tamaño de la imagen. Tamaño de imagen. ¿Y qué es el tamaño de la imagen? Es simplemente cuántos de esos píxeles componen esta imagen horizontal y verticalmente. Esta imagen, por ejemplo, mide, o su tamaño es de 800 por 800 píxeles. 800 de esos puntitos horizontales por 800 de esos puntitos verticales. Hay hoy en día algunos tamaños medianamente estandarizados cuando hablamos de imagen digital, si hacemos referencia a dónde se va a ver esa imagen. Entonces, posiblemente ustedes hayan escuchado algunos de estos tamaños. Ejemplo, 1920 por 1080. Vamos a ver aquí. 1920 por 1080. ¿Alguna vez han escuchado esas cifras? 1920 por 1080. Nunca habían. Esa es la alta definición, ¿no? A eso le llaman High definition. HD. Entonces, cuando hablan de 1920 por 1080, tamaño en píxeles, no se nos puede olvidar que estos son píxeles. Cuando hablan de 1920 por 1080, a eso le llamaron en algún momento HD, High Definition, alta definición. Son imágenes que, bajo los estándares actuales, son imágenes que consideramos grandes. Sí, consideramos grandes. Pero no necesariamente es una imagen tan grande, porque posteriormente apareció otro término que era el Full HD y luego otro al que llamaron 4K, 6K, 8K y de ahí para arriba. ¿Qué será entonces este 4K? ¿Alguno tiene idea qué significa eso de 4K? ¿Quién tiene televisor 4K aquí? ¿Qué significa 4K? ¿Lo saben? ¿Han comprado un televisor 4K sin saber qué significa 4K? Cuéntenme. ¿Qué es 4K? Nada, ni idea, ninguno tiene idea qué significa, ninguna de ustedes tiene idea. Pues sé que casi se duplica o se cuadruplica el ancho de píxeles que puede reproducir la pantalla. Tengo entendido. Ok. Sí, Diego, por ahí va el tema. Y Jorge nos dice la resolución y eso me lleva a aclarar el otro término y eso es con lo que voy a cerrar el tema, con esa diferencia de qué es tamaño de la imagen versus qué es resolución de la imagen, porque resulta que no son lo mismo, pero nos los venden como si fueran la misma cosa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos entonces de estos 4K, Full HD, HD y de ahí para arriba lo que quieran, estamos hablando, por ejemplo, en el caso del 4K, que 4K es 3840 por 2160 píxeles. Esto es a lo que llaman 4K. ¿Por qué? Porque es el doble de ancho por el doble de alto, lo cual quiere decir que en una pantalla 4K caben 4 veces pantallas o imágenes HD, ¿sí? De alta definición. A eso es lo que llaman 4K.
¿sí? Cabe 4 veces esta resolución. Pero, ¿qué quiere decir eso de los megapíxeles? Porque es que ahí viene el otro concepto. Lo de 4K y no sé qué lo venden es para los monitores o para los televisores. ¿Sí? Televisor 4K, televisor Full HD, televisor HD. Pero, ¿y eso de las cámaras de los 16 megapíxeles, 32 megapíxeles, 64 megapíxeles? ¿Qué será esa vaina? ¿Alguno tiene idea de qué significa que su cámara sea de 32 megapíxeles o de 16 o de lo que sea? ¿Qué significa eso? ¿Que capturan más color? No, no es que capturen más color. Eso tiene que ver con el Yo con el Sistema creería Internacional de que Unidades. es la nitidez de la imagen. La nitidez de la imagen. Ok, Edgar nos decía que, perdóname. Que tiene que ver, eso es, tiene que ver con el Sistema Internacional de Unidades, con el prefijo. Mega es 10 a la 6, es 1 millón. Millones. Entonces, megapíxeles son millones de píxeles de los puntitos individuales que se vieron hace rato. Exactamente. Si a mí me venden un celular que me dicen que tiene cámara de 16 megapíxeles, quiere decir que esa cámara toma imágenes de hasta 16 millones de píxeles. ¿Qué quiere decir que toma imágenes de 16 millones de píxeles? Veamos esta imagen 4K. Hagamos una pequeña multiplicación. ¿Cuánto nos da multiplicar 3840 por 2160? Nos da 8.294.400 píxeles. Quiere decir que con una cámara de 8 megapíxeles yo puedo capturar imágenes 4K. ¿Sí? Si la cámara es de 16 millones de colores, seguramente me permitirá capturar imágenes de, qué sé yo, 5.000 y pico por 3.000 y pico de píxeles, ¿sí? Algo que nos dé 16, ¿sí? 5 punto algo por 3 punto algo, ¿no? Entonces 5.200 por 3.600, una vaina así. Eso me va a dar, ya te digo, Laura, ¿qué es eso del tiempo? Eso me va a dar una cantidad, un número, pongamos aquí el igual para que lo recordemos, esto es igual a 8.294.400 píxeles. Entonces, una imagen 4K es una imagen de 8 megapíxeles. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué es esto de, qué define la calidad de la imagen? Porque nos mencionaban que si ese 16 megapíxeles, 24 megapíxeles tenía que ver con la calidad de la imagen o la definición de la imagen. No, no tiene nada que ver. ¿Qué determina eso? La calidad del lente que tenga la cámara. Sí, básicamente es eso. Bueno, dos factores realmente, dos factores principales, porque también hay varios, pero uno, la calidad del lente que tenga la cámara y dos, los elementos que procesen esa imagen. ¿Sí? Entonces, si el celular tiene un hardware adecuado para hacer procesamiento de eso que ha capturado por medio del lente, pues voy a obtener mejores resultados en la imagen. Normalmente incluso los celulares, no, normalmente no. Miren, todo celular, y esto para que sea más o menos claro, y ahí Jorge me dará la razón. Jorge no, Edgar, perdón. Me dará la razón. Los celulares todos generan imágenes que son engaño. Son un engaño, porque todos finalmente lo que están haciendo es procesar digitalmente y generar digitalmente lo que una cámara normal o una cámara análoga hace por física de la luz y de los lentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Les cuento algo rápidamente, muy breve porque no me da el tiempo. Resulta que la fotografía, así ya que veo que el tema les puede llamar la atención, además que es importante que ustedes sepan ese tema. Resulta que la fotografía, podemos decir que empieza hace como 300 años, con algo que llamaba, o más tal vez, con algo que llamaban las cámaras oscuras. ¿Qué era eso de la cámara oscura? Como lo ven aquí en esta imagen, era un cubículo totalmente cerrado, tenía que estar total y absolutamente cerrado, en el que no podía entrar nada de luz, y por un ladito abrían un pequeño huequito. A ese huequito se le llama estenopo. Y por ese huequito entraba un poquito de luz y esa luz se proyectaba sobre un lienzo. Eso generaba una primera aproximación a la fotografía, porque en ese lienzo se veía lo que está afuera.
Y luego un artista, como está representado aquí en esta imagen, un artista pintaba sobre eso, calcaba, podemos decir, esa imagen que se estaba proyectando sobre ese lienzo y pintaba sobre ello. Así fue el origen de la fotografía, con esas cámaras oscuras. ¿Qué pasaba con esas cámaras oscuras? Que proyectaban o proyectan, y eso realmente lo hace toda cámara, proyectan la imagen al revés. Las cámaras voltean la imagen. ¿Por qué? Aquí está la representación. Porque la luz que viene de arriba, como la luz es omnidireccional, la luz que proviene de arriba, cuando penetra por ese huequito, por ese estenopo, pues esa luz termina incidiendo en la parte inferior de la superficie y la luz que viene de abajo termina en la parte de arriba. Resultado, la imagen proyectada en esa superficie quedaba al revés. Listo, no hay lío. Ahora, ¿qué pasa entonces con las cámaras? Las cámaras tienen, voy a recurrir otra vez a esta imagen, por aquí tengo una representación de esto. En algún lado la tenía, pero bueno, se me perdió, ni modo. Las cámaras tienen más o menos la misma operación. La cámara es un espacio oscuro, una cámara análoga, una cámara profesional, es un espacio oscuro, oscuro, dentro del cual hay un elemento que es reactivo a la luz, ¿sí? Sensible, que inicialmente era un sustrato X, ¿sí? Una película de un material químico determinado. Hoy en día pues son sensores, pero es un elemento que es fotosensible, reacciona a la luz. Dentro está totalmente oscuro y la cámara tiene algo que llama un obturador. Y el obturador es, digamos, un motorcito que mueve unas aspas y hace que se abra ese huequito. Cuando ese huequito se abre, entra la luz a ese espacio oscuro, reacciona con ese elemento fotosensible y se genera la imagen. En una cámara real eso es físico, repito, y según la distancia entre la que esté ese huequito y el elemento fotosensible, a eso se le llama profundidad de campo y eso determina qué tanto veo de lo que está afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que, y les muestro aquí en Illustrator, resulta que si supongamos que este puntito es mi elemento fotosensible y este es el agujerito por el que está entrando luz. ¿Sí? Si este agujerito está muy cerca del elemento fotosensible, entonces la luz que logra entrar por ese agujero, pues será la luz que provenga de por aquí y la luz que provenga de por acá, supongamos. Digamos que algo así. Voy a poner este elemento en la intersección para que lo vean. Vamos, estoy en la intersección, listo. Entonces, si el huequito está muy cerquita del elemento fotosensible, percibo un gran espacio. Si esto se aleja, voy a alejarlo por aquí, si ese huequito se aleja del elemento fotosensible, miremos qué ocurre entonces con los elementos que se cruzan, con la luz que entra. Lo que percibo es mucho menos del espacio. Entonces, a eso le llama distancia focal y eso determina qué tanto del espacio donde estoy logro capturar con esa cámara. Sus celulares engañan con la distancia focal. Desde ahí partimos. El por qué yo les digo que las fotos que toman los celulares finalmente son un simple engaño digital. ¿Por qué? Porque la distancia focal en ningún celular es superior a 0,5 centímetros. O sea, la distancia focal es de 5 milímetros. En el celular más ancho. Bueno, hay un par de celulares que están hechos que para fotografía y no sé qué, que tienen el lente por fuerita y logran distancias focales reales como de 1 centímetro, pero son como 2 celulares en el mercado. El resto, pues la distancia focal es el ancho de su celular. ¿Qué ancho tiene su celular? Unos milímetros, 3, 4 milímetros, 5. Esa es la distancia focal real. Entonces, ¿qué es lo que hace un celular? Como tiene una distancia focal tan cortita, pues ellos tienen que simular la distancia focal real para determinar qué tanto capturo. Si realmente utilizara la distancia focal que tiene, al tomar una foto, todo quedaría, ustedes capturarían mucho todo el espacio en una sola foto, como casi 180 grados en una sola foto, lo cual distorsiona la perspectiva muchísimo, ¿no? Voy a poner aquí pequeña distancia focal, a ver si pronto me aparece alguna imagen, a ver si pronto me aparece alguna imagen que me muestre a qué me refiero, porque es que eso distorsiona terriblemente la perspectiva. No encuentro una, no sé si de pronto, bueno, después les puedo enviar algunas, sí, les envío algunas para no perder tiempo en esto.
Les envío imágenes de qué es esto de distancia focal. Entonces, bueno, de ahí partimos con que cuando capturamos la imagen con un dispositivo como un celular, desde ahí para arriba todo es engaño realmente. Lo mismo ocurre entonces con la calidad de la imagen. La calidad de la imagen depende no solo del lente que esté utilizando, que es lo que normalmente ocurre con una cámara profesional, sino que depende también del hardware del celular, de que también postprocese o procese esa imagen que logró capturar con ese pequeño lente. Eso es lo que determina la calidad de la imagen en una foto tomada con un celular. Y ahora, el otro concepto que mencionaron. Entonces ya aclaramos daguerrotipo. El zoom. El zoom. El zoom está determinado por dos factores también. En el celular, digamos, en el celular otra vez termina siendo un mini engaño. Digamos que con el zoom, normalmente los celulares no tienen un zoom muy amplio, ¿no? El zoom óptico que tienen los celulares normalmente no es superior a 1.5 o 2 en los que mejor cámara tienen. 2X, ¿sí? Porque eso le llaman al zoom, lo numeran en X, ¿no? Entonces venimos con zoom de 12X, 4X, etcétera. En una cámara, ¿qué es lo que hace el zoom? Pues aumentar la distancia focal hace que el zoom aumente. ¿Por qué? Porque como cuando la distancia es mayor entre el huequito ese y el elemento fotosensible, yo estoy capturando menos espacio, pero capturar menos espacio también hace que vea mucho más lejos. Entonces, ustedes han visto las cámaras que utilizan para fotografía deportiva, por ejemplo, en los partidos de fútbol, o esta que utilizan para tomar fotos en la naturaleza, que son cámaras con unos lentes larguísimos. Esto permite grandes distancias focales, ¿cierto? Un lente muy largo genera una distancia focal muy larga, lo cual hace que yo pueda capturar pequeños detalles a muchísima distancia, ¿sí? Que yo pueda capturar en un partido de fútbol esto, pues cuando sabemos que el fotógrafo mínimo está a unos 20 metros, pues es porque la distancia focal es muy larga. Entonces capturo menos espacio, pero también logro enfocar más lejos. Eso es un zoom real en una cámara. Las cámaras de los celulares, como no pueden ampliar la distancia focal porque significaría sacar la cámara del celular, entonces lo que hacen es hacerlo digital. Y entonces lo que hacen es más o menos lo que yo hice aquí en Photoshop con el circulito. Y ustedes verán que cuando aumentan muchísimo el zoom en su celular, empieza a pasar esto, se distorsiona la imagen. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está haciendo es multiplicando los píxeles, pero no está logrando capturar más detalle ni mayor información al hacer zoom. Entonces, bueno, eso con respecto al zoom. Y el otro concepto que mencionaron, que nos mencionó Diego, no, ¿quién fue? Jorge, que es la resolución. ¿Qué es la resolución? El que utilizan para fotografía. Sí, claro, por eso los telescopios y todo esto pues son largos, porque necesito distancias focales muy largas. ¿Qué es la resolución? La resolución no es directamente o no es lo mismo que el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen ya lo definimos. La resolución solamente entra en juego cuando esa imagen va a relacionarse con un medio físico. Es decir, voy a comparar su tamaño versus un tamaño real en el que voy a ver la imagen. Por ejemplo, cuando la vamos a imprimir, si esa imagen va a pasar a un papel, entonces ya ahí hablo de resolución y la resolución se mide en algo que llamamos píxeles por pulgada o dips per inch, puntos por pulgada o píxeles por pulgada en español. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos de esos píxeles, cuántos de esos puntitos voy a empaquetar en una pulgada física 2,54 centímetros para ver esa imagen? La resolución termina teniendo importancia principalmente en los impresos, pero pues también podemos hablar de resolución en las pantallas. Pero ahí es donde viene el problema de cuando hablamos de resolución en pantalla, que normalmente a uno le venden, y eso lo hacen todos los vendedores, le venden el tamaño de la pantalla como su resolución.
Entonces me dicen, ese televisor tiene resolución 4K, este televisor tiene resolución HD. Luis no escucha. ¿Los demás me escuchan bien, perdón? Sí, profe, se escucha. Ah, bueno. Sí, se escucha, se escucha sin problema. Vale, gracias, Luis. Sí, profe. Revisa tus audífonos. Bueno, Dantory, ¿sí? Dantory, yo no paso link para asistencia. Yo tomo asistencia es por una herramienta que me registra quienes ingresan y salen y en el momento en que entran y salen de la llamada. Entonces, me venden el tamaño de la pantalla en píxeles, con gusto, Dantory. Me venden el tamaño de la pantalla en píxeles como si fuera la resolución. Y no, la resolución, repito, es enfrentar ese tamaño versus un tamaño físico en pulgadas o en otra unidad, pero normalmente es en pulgadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una imagen que mide estos 1920 por 1080 y la quiero imprimir en una hoja carta, entonces voy a imprimir una imagen de 1920 por 1080 píxeles y la voy a llevar a un medio físico que mide, ¿cuánto mide la hoja carta? 11 pulgadas por... ¿Cuánto es que mide? 11 por 9 es que es. La hoja carta, 11 por 8, 11 por 9. 11 por 9, digamos. No me acuerdo exactamente. 279 por 216. 279 dividido 2.54 son 11 y 216 dividido 2.54 por 8,5. Ah, 8,5. Entonces, por 8,5 pulgadas. Listo, yo voy a llevar esta imagen y la voy a imprimir en un papel con este tamaño, suponiendo que voy a ocupar los 11 pulgadas completas de la hoja de borde a borde. ¿Qué resolución me permitiría entonces esa imagen? Pues hagamos una simple división. Si yo meto 1920 píxeles empaquetados en 11 pulgadas, significa que logro meter 174 de esos píxeles por cada pulgada. Eso quiere decir que podría imprimir esta imagen a, redondeemos, 175 píxeles por pulgada. Esta es la resolución de esa imagen. Esta. Su tamaño en píxeles versus su tamaño físico real. Yo trabajo hace muchísimos años en infoarquitectura, hace más de 20 años trabajo en infoarquitectura y es esto de hacer esas imágenes con las que nos venden los proyectos de vivienda que todavía no están construidos. Entonces, cuando uno va a la sala de ventas, le dicen, mire, así va a quedar el proyecto, así va a quedar el urbanismo, los apartamentos se van a ver así va a quedar el edificio. Todo eso son imágenes a las que erróneamente les llaman render, porque eso realmente no se llama así, son imágenes, pero bueno. Esos render, entre comillas, hacer eso es a lo que llamamos infoarquitectura. Parte, ¿no? Porque no es lo único, pero parte de la infoarquitectura es eso. Hace muchos años trabajo en esto y he participado por años en foros y en grupos y hoy en día en redes sociales al respecto y es habitual encontrar la pregunta para quienes empiezan en el tema, me están pidiendo una imagen para una valla de tantos metros. ¿Qué tamaño tengo yo que renderizar esa imagen para poder imprimirla a ese tamaño? Entonces, lo que la teoría nos dice es que cuando vamos a imprimir, deberíamos imprimir a un mínimo de 300 píxeles por pulgada. Es lo mínimo que da su impresora, la impresora de la casa. Normalmente la impresora de la casa mínimo imprime a 300 píxeles por pulgada y es la recomendación. Máximo, dependiendo, hoy en día hay muchas impresoras de casa normales, económicas, que pueden imprimir hasta 1200 píxeles por pulgada. Ya de ahí para arriba sí tiene que ser algo profesional. Pero entonces diríamos, bueno, supongamos que yo necesito imprimir, es un proyecto de vivienda nuevo y quieren hacer una valla que mida 3 metros de altura, no, 5 metros de altura por 8 de fondo, ¿sí? 5 metros de alto por 8 metros de largo. Convirtamos esto en pulgadas para no tener que hacer otra conversión. Entonces, 500 centímetros dividido 2.54 significan 197 pulgadas. Entonces, estamos hablando de 197 pulgadas
por esos 8 metros, 800 centímetros dividido 2.54, 315 pulgadas. 315 pulgadas. Si me dijeran entonces que yo necesito una resolución de 300 píxeles por pulgada para que eso se vea bien, significa que la imagen tendría que medir 197 por 300, 59.100 por 315 por 300, 94.500 píxeles. Ese debería ser el tamaño de la imagen para que a este tamaño de impresión pudiéramos tener 300 píxeles por pulgada. Hay un pequeño problema con esto y es no hay computador que aguante una imagen de ese tamaño. Miremos cuánto significa esto, 94.500 por 5. Perdón, ¿se fue el audio, profe? No soy yo. No, creo que para todos. Sí, se había ido. Para todos. Ah, es que alguien me está silenciando, perdón. Alguien por error seguramente me está silenciando el micrófono y me apareció, alguien te ha silenciado. Bueno, les pido el favor de que no me silencien. Si se aburrieron ya voy a terminar, tranquilos, nos quedan 5 minuticos. Bueno, les decía entonces que ese tamaño de imagen es imposible de trabajarla para ningún computador comercial, no un computador estándar. Estábamos hablando de 5.585 millones de píxeles, no lo mueve nada. Y que si alguno de ustedes tiene idea de qué significa eso de renderizar en infoarquitectura, se imaginará lo que puede significar obtener una imagen de este tamaño. Imposible con un computador. Entonces, el tema es que la resolución no es un estándar, porque la resolución depende de un factor principal y es la distancia a la que la gente va a ver esa imagen. Lo mismo ocurre entonces con el tamaño de las pantallas en los televisores. Ahí sí podemos hablar de resolución, porque resulta que un televisor que tenga tamaño 1920 por 1080 en resolución, en tamaño HD, pero sea un televisor de 60 pulgadas, significa que en cada pulgada de ese televisor, bueno, 60 pulgadas no quiere decir que tenga 60 pulgadas de ancho, ¿no? Ustedes saben que eso es la diagonal. Pero entonces en esas 60 pulgadas diagonal, ¿cuántas pulgadas habrá de ancho? Habrá 50, pongámosle. Entonces quiere decir que esos 1920 píxeles los estoy dividiendo en 50 pulgadas. Quiere decir que veo 38 píxeles por cada pulgada. 38 de estos puntitos que tiene la imagen, 38 de estos puntitos por cada pulgada. Si usted se pega a esa pantalla, si usted se ubica a menos de 20 centímetros de esa pantalla, va a ver los píxeles, los va a notar sí o sí. Entonces puede ser que el televisor sea muy grande en tamaño, pero tiene muy mala definición porque tiene muy mala resolución. ¿Sí? Una resolución de 32, 38 píxeles por pulgada. Es una resolución muy baja. Pero si ese mismo televisor usted jamás lo va a ver a menos de 5 metros, no va a ver nunca los píxeles. Lo mismo ocurre con los impresos. Esta valla de 5 metros por 8 metros, ¿a qué distancia la vería una persona normalmente? Esas vallas no las hacen para ponerlas a ras de piso, ¿sí? Ni las ponen ahí contra el andén. Esas vallas normalmente van encima de un edificio o van retiradas en un espacio determinado. Es difícil que alguien pueda ver esa valla a menos de 20 metros. Y a 20 metros, ¿cuál sería la resolución ideal para poder apreciar la imagen? Fácilmente podemos estar hablando de 8 píxeles por pulgada a 20 metros. 8 o 10 píxeles por pulgada. Eso quiere decir que si esa valla nadie la va a ver a menos de 20 metros, yo puedo pensar en 10 píxeles por cada una de estas pulgadas. Es decir, que podría tener una imagen de 1970 por 3150 y me podría funcionar para imprimir una valla de 8 metros por 5. ¿Por qué? Porque nadie la va a ver tan cerca. Les voy a enviar por WhatsApp. No nos acabó la clase, Luis. No, les voy a enviar por WhatsApp una tablita
que les va a indicar, es un poco exagerada esa tabla, eso sí aclaro, porque habla de que por encima de los 15 metros 5 píxeles por pulgada es suficiente y no, tampoco es que sea tan así. Necesitamos un poquito más de resolución, pero sí debe ser claro que no necesito 300 píxeles por pulgada si el usuario no va a estar a menos de 50 centímetros de la pieza. ¿Sí? Es así. A menos de 50 centímetros, los 300 píxeles por pulgada ya es demasiado. Entonces, y a medida que se vaya alejando, pues cada vez es necesaria menos resolución. Ahorita busco la imagen. Ah, ya la encontré. Se las voy a reenviar aquí. Listo, ahí está. Entonces dice, por ejemplo, que a 16 metros 5 píxeles por pulgada es suficiente. No, realmente no, pero sí un poquito más apenas. Entonces, con esto espero haber dejado claros algunos conceptos respecto a qué son vectores y qué es una imagen digital y las características de esa imagen digital. Luego vamos a entrar en las características más a fondo de los vectores, pero por ahora quería dejar claras estas con respecto a la imagen, resolución, tamaño, características de esas imágenes digitales y de su captura, especialmente hoy en día. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algún aporte, algo que quieran decir antes de finalizar la sesión de hoy? Sí, profe, una pregunta. En el caso que uno quiera mandar a hacer un logo y le empiecen a preguntar a uno que si de imagen o, bueno, en Photoshop o en Illustrator, y uno empieza, pues, no, ni pues en el que ustedes quieran. Entonces, debe primar es si yo quiero un dibujo o quiero a través de una foto. Es como lo que terminé aprendiendo hoy, ¿sí? Sí, si tú quieres que sea dibujado o ilustrado o sea una fotografía. Si es un logo, no debe ser una foto, obviamente. Y si es un logo, la recomendación es sí o sí, tiene que hacerse vectorial, porque es que ese logo tiene que poderse escalar a cualquier tamaño. Si lo hicieran en Photoshop, si lo hicieran de una vez como imagen, pues ya vamos a perder la posibilidad de escalarlo. Entonces, no, si es un logo, tiene que hacerse vectorial en principio, sí o sí. Ahí no hay discusión posible. Profesor, Dime. aquí también se puede utilizar, o sea, renderizar también es cuanto a la AutoCAD, ¿cierto? El AutoCAD. Sí, él también renderiza, sí, señor. Es un programa que también se puede utilizar en este tipo de cosas, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué otro programa más existe? Así, pues. Para hacer eso que les mencionaba, Sí, Inforarquitectura, sí, profe, ¿qué más hay? hay una gama muy amplia de herramientas. Luego yo les voy a hablar un poquito de eso, Jorge, porque, a ver, digamos que te puedo mencionar aquí varias, 3ds Max, Lumion, podemos mencionar Cinema 4D, podemos mencionar Blender, podemos mencionar SketchUp, hay muchísimas herramientas, pero yo de eso les voy a hablar un poco más a fondo más adelante, porque dentro de estas sesiones vamos a hablar un poquito de modelado 3D, porque ese mundo del 3D hoy en día es supremamente importante en muchos campos. Entonces yo les voy a Ah, hablar de CorelDRAW, es un programa de ilustración digital, Laura. Entonces yo les voy a hablar de ese mundo del 3D a fondo en una sesión más adelante. CorelDRAW, igual que Illustrator, son herramientas de dibujo vectorial, pero yo todavía no les he mostrado o no les pretendo mostrar hoy esas herramientas. Se las voy a mostrar, sí, la próxima sesión. Yo en la próxima sesión voy a mostrarles a ustedes herramientas para edición de imagen y herramientas para dibujo vectorial, gratis, de pago, de desarrollo libre, en fin, aplicaciones para móvil, aplicaciones o software para computador, en fin, yo les voy a mostrar una gama bien amplia de herramientas, entonces pues por ahora no me detengo en contar sobre ninguna de ellas. Lo vamos a ver la próxima sesión, el próximo jueves. Entonces, bueno, la respuesta ya te digo es sí o sí, el logo de mi empresa sí o sí tiene que ser vectorial. Ahí yo no doy pie a la discusión, no puedo componer el logo como imagen de principio porque ahí estoy cometiendo un grave error al evitar la escalabilidad de ese logo. ¿Qué otra pregunta? Buenas noches, profe. Con ¿Cómo estás? Felipe. Sí, Felipe. ¿Cómo vas? Bien, profe, aquí escuchándolo atentamente. Qué bien. Pues nosotros
aparte del proyecto que tenemos como empresa que es Paca Circus, Laura Victoria como es ingeniera, yo me he dedicado un tiempo a la arquitectura, yo también conozco el tema del renderizado y el modelado 3D. De Sí, hecho, por ahí correcto. tengo algún portafolio y demás. Mi pregunta es, cuando uno va a iniciar con la animación digital, ¿sí? Sé que yo sé algunas herramientas de 3D Max porque lo he utilizado, ¿sí? Sí, Sé que 3D Max y Maya se pueden usar para ya animar, por ejemplo, bueno, hacer animaciones cortas como las que se hicieron con Pixar o, ¿sí? sí. Mm, Mi pregunta técnica es, si, bueno, si se digitaliza el contenido o se hace, por ejemplo, un muñequito caminando y se va a pasar a un render, ¿cómo se pasa a la plataforma digital? Es decir, por ejemplo, voy a pasar ese muñequito a un videojuego o voy a pasarlo a una secuencia de video. Me imagino que debe existir un programa para cada fin, por ejemplo, para hacer una animación corta o para hacer un videojuego. No sé, Sí. esa es mi pregunta técnica. De ahí para allá, yo ya tengo la animación de los objetos, por ejemplo, que mueve el dedo, los ojos y tal, y quiero pasarlo a una secuencia, digamos, de un cortometraje. De ahí para allá sería mi pregunta que se hace, ¿no? Son- Ok, ¿Cómo se pasa? dale. Son dos procesos distintos los que mencionaste, porque una cosa es el modelo 3D y su posible animación para llevarla a digamos, a un producto en el que ese modelo tenga interacción, entiéndase realidad aumentada, realidad Ay, virtual, Dios mío, eso videojuego. ser mamá, estudiar y hacer, mejor dicho, Oliva, tu micrófono está abierto. gordo. Ay, Vale, no hay problema. Eh, Decía que una cosa es llevar ese modelo con su correspondiente animación a un producto interactivo como un videojuego en realidad aumentada, realidad virtual, y otra cosa es llevarla a un producto no interactivo como un video. Si mi objetivo es llevarlo a un video, yo solo tengo que convertir en imágenes. Es decir, ese proceso, pero repito, yo no me voy a tener tanto eso porque eso yo se los voy a contar después. Incluso dentro de estas sesiones, en una de ellas, yo a ustedes les voy a mostrar un proceso cortico, no muy detallado, pero les vamos a hacer, o voy a hacer, por lo menos aquí con ustedes, voy a hacer una muy pequeña aplicación con realidad aumentada. Y ahí voy a detenerme más en explicar el concepto. Pero digamos que por un lado, yo puedo, si es para video, lo que tengo que hacer es esa animación, ese modelo con sus luces, materiales, etcétera, lo tengo que renderizar, pasarlo por un proceso de renderizado para convertirlo en imágenes digitales como las que estábamos hablando. Y esa secuencia de imágenes es lo que finalmente se convierte en un video, porque un video es eso, un video es una secuencia de imágenes que pasan a cierta velocidad. ¿Sí? Si es el video, entonces yo renderizo eso, exporto las imágenes, entonces renderizo en el formato de imagen que sea, JPG, TGA, TIFF, bueno, el que sea, y luego en un programa de postproducción edito eso para convertirlo en un video. Pero si es un interactivo, no renderizo, llevo es la malla con sus correspondientes materiales y posiblemente sus luces, etcétera, para que se pueda interactuar con él. Caso realidad aumentada o caso videojuego. Y en ese caso depende de la herramienta con la que yo esté haciendo ese videojuego o esa aplicación con realidad aumentada, pues me permitirá unos u otros formatos. Si por ejemplo modelé en Max la malla, la puedo exportar como OBJ y si estoy desarrollando con Unity o con, se me olvida en este momento el nombre de la otra, ¿cómo es que llama esta otra? Ay, ¿cómo se me olvida la más importante de todas? Eh, ¿Visual Codic o...? Esta que estoy abriendo en este momento, que se me fue el nombre en este momento, Unreal, ya, Unreal Engine, ¿sí? Si estoy trabajando con Unity o con Unreal Engine, pues en un Unity o en Unreal importo ese OBJ, que es la malla con sus materiales, lo importo para generar la interactividad dentro de esta plataforma. Entonces, son dos, como te digo, son dos operaciones distintas y me voy a detener más en ellas cuando lleguemos a lo de modelado 3D y cuando lleguemos al tema de realidad aumentada. Ahí voy a ser un poco más específico, pero espero con esto haberte más o menos respondido la... Sí, digamos que mi pregunta más técnica es, por ejemplo, que cuando uno exporta materiales, luces y exporta
pues toda la perspectiva del video y el recorrido virtual. Cuando lo paso a la edición, por ejemplo, en Adobe Pro, me pierde calidad, ¿sí? A mí me pasa, me pierde calidad y como estabas hablando de píxeles hoy la clase, me pierde luz y los materiales no se ven igual que en el modelado y el renderizado. Te voy a pedir un favor y es que me recuerdes la próxima semana, porque eso depende de varios aspectos. Uno de esos aspectos es el formato en el que estén guardando las imágenes, porque resulta, pero es que yo voy a hablar de formatos de imagen en la próxima sesión para no alargar demasiado esta, pero cada formato tiene unas características diferentes. Mi primera recomendación sería, si yo voy a exportar imágenes de esa herramienta de modelado 3D para convertir ese resultado en un video o algo así, expórtalos como TGA. Esa es mi primera recomendación. Pesan muchísimo, pero es el formato ideal. 1. 2. Eso depende de algo que yo les voy a contar cuando lleguemos a eso de 3D, que se llama la corrección de gama del monitor. Es una cosa lo que yo veo en el programa 3D y otra cosa lo que finalmente sale, y por eso les decía que yo no puedo asegurar que el color se vea igual en dos monitores, porque hay algo que se llama calibración de monitor, y esa calibración del monitor depende de algo que se llama el valor de gama del monitor. ¿Qué es eso del valor de gama? Resulta que la luz linealmente, cuando sale de un monitor, genera unos colores que para nuestra vista son elevadamente contrastados, muy, muy contrastados, porque yo les dije desde el principio, el hecho de que tengamos tantos bastones, a diferencia de los conos, hace que seamos muy susceptibles a la intensidad de la luz. Por consiguiente, cuando la luz se comporta de manera, si se comportara de manera lineal en un monitor, saldría con unos colores muy, muy, muy contrastados. Entonces, para tratar de más o menos unificar cómo vemos todos la imagen en un monitor, desde hace 40 años se estableció un estándar al que llamaron Gamma 2.2. Ese Gamma 2.2 es una corrección que hace sobre la intensidad lumínica de la imagen todo monitor, pero eso hace que veamos más o menos parecido el color en todos los monitores, pero también hace que cuando estamos trabajando en render versus edición de video, edición de imagen, entramos en un problema serio, porque el render suele ser lineal y en la edición en cambio ya está en gamma. Entonces ahí se nos vuelve un problema serio porque el contraste, el color y todo es muy diferente. Pero eso yo no se los puedo explicar ya a fondo en este curso. Eso ya me toca en otro tipo de curso para podérselos enseñar. O ya tú me escribes, me contactas y te explico un poquito del tema. Gracias, profe. Sí, mi pregunta acerca de los videojuegos es porque sé que programando, por ejemplo, en JavaScript se puede hacer un videojuego y llegar como una plataforma básica. Sí, pero, claro, pero si yo me pongo a digitalizar el videojuego, por ejemplo, no sé, en 3D Max y hago todo el modelado y hago todos los movimientos, ¿cómo paso eso que hice a una plataforma digital? Ah, ok. No, eso sí te lo voy a contar en la sesión en la que vamos a hablar de eso, de desarrollo de aplicaciones interactivas, ¿no? Como videojuegos, realidad aumentada, todo eso, todo ese rollo sí te lo cuento un poco más a fondo ya, ¿vale? Gracias. Vale, no, con gusto. Y ya te digo, si necesitas alguna opinión, alguna, digamos, guía de mi parte con respecto a ese tema del manejo del color, cuando estoy trabajando entre 3D y edición de video o imagen, pues me escribes y yo te cuento un poquito al respecto. ¿Alguna otra ya para cerrar? ¿Alguna última pregunta? ¿Algo más que quieran aclarar? ¿Alguna opinión, Edgar? Ya que tú, al igual que nos ayudó muchísimo Mireya al principio, que se nos fue, creo. ¿Alguna opinión tuya como fotógrafo con respecto a lo que hablamos hoy? Bueno, sí, lo que quería comentar acerca de la compañera, no recuerdo el nombre, que preguntó del formato. Regularmente todos los teléfonos y bueno, los formatos más populares son formatos de compresión. O sea, el formato JPG es un formato de compresión. Entonces, este tipo de formato no es recomendable usarlo para el tema de impresión, porque si bien, o sea, hay mucha información que al ser procesada se elimina, entonces pierde calidad. O sea, uno puede ver, por ejemplo, una fotografía en JPG y la puedes ver perfecta en una pantalla, pero
pero esa fotografía no tiene toda la información que pueda tener. O sea, el formato crudo, el formato RAW de una cámara, puede estar una fotografía cerca del orden, por ejemplo, mi cámara que es de 24 megapíxeles, una fotografía JPG puede pesar como 7 megas y el formato RAW son como 20 megas. O sea, la cantidad de información que tiene es mucho mayor. Y esto se ve cuando se está haciendo la edición, porque, por ejemplo, uno toma una fotografía y uno está acostumbrado. Si tomas una fotografía del cielo y ves una nube blanca o algo, una parte que está blanca, uno de ahí no saca más información, pero cuando tiene el formato crudo, cuando se guarda la imagen sin ningún tipo de compresión, uno puede oscurecerlo un poco y se puede determinar la forma de la nube o de cosas donde uno piensa que no, mira, esto es negro, esto aquí hay sombra, no se ve nada, pero al no estar comprimido, uno puede aclarar esa imagen y puede sacar información de allí, o sea, así uno no la perciba a simple vista. Entonces, básicamente el consejo es que no se utilicen los formatos de compresión, y esto básicamente la persona o donde se vaya a hacer el trabajo, ellos te van a decir, mira, el formato que nosotros esperamos es este. Y regularmente no te aceptan, incluso no te aceptan formatos vectoriales. Te aceptan imagen y ellos son regularmente, se utiliza el TIFF, que es un formato que no es de compresión y es, o sea, lo que pasa es que el tema, por ejemplo, con las imágenes vectoriales, es que también eventualmente depende del programa con el que la trabajes. O sea, si tienes una imagen de CorelDRAW y tratas de abrir en Illustrator, ya ahí puedes perder compatibilidad. Entonces, para curarse en salud, te dicen, no, mira, tráeme la imagen sin ya renderizada, porque para evitarse ese problema, porque si sale algo que no es, pues evidentemente es un trabajo perdido y alguien tiene que correr con esa responsabilidad. Bueno, es una historia y encoge ahí de quién tuvo la culpa. Entonces, bueno, básicamente eso. O sea, hay que conocer un poco más de los formatos y, bueno, la forma de aprender es preguntando, mira, ¿qué formato aceptas tú para que yo te traiga para que me hagas, no sé, las tarjetas de presentación o el volante? O sea, y bueno, y también a la orden, si tienen alguna duda, bueno, mira, sí, yo he trabajado con artes gráficas y entiendo bastante de este mundo. O sea, también a la orden, si tienen alguna duda puntual, mira, con gusto se les puede aclarar. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Sí, efectivamente, de eso vamos a hablar un poco a fondo la próxima semana. Ojalá nos puedas acompañar porque ahí me podrás ayudar y ser soporte dentro de lo que vamos a hablar. Justamente esos formatos, de por qué esos formatos de compresión pesan poquito y qué significa que pese poco y qué otros formatos hay, por qué eso sí no pesan poquito. Y en fin, de eso vamos a hablar en toda la próxima sesión a fondo y ojalá nos acompañes ahí entonces. Bueno, señoras, señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos veremos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Igual, cualquier duda, ya les dije, ahorita terminando en un ratito ya les comparto la sesión anterior por Classroom. Esta espero podérselas compartir durante el fin de semana. A veces me queda tiempo, a veces no. Entonces, me disculpo si me tardo un poquito. Espero hacerlo lo más pronto posible. Cualquier cosa igual, ahí por WhatsApp ustedes ven que trato de responder lo que pueda cuando hacen alguna consulta y nada. Me escriben entonces si tienen alguna duda. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Que descansen. Gracias. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. A ti, Fanny, gracias. A ti, Snyder, que estén muy bien. Feliz noche.